Muy buenas amigos, hoy es 17 de febrero, es la cuarta semana de cuarentena en mi pueblo y aunque cada vez tenemos menos contagios y más gente curada, nos están poniendo medidas de control cada vez más duras. Sí, el viernes pasado por la noche aprovechamos que íbamos a sacar la basura para dar un pequeño paseo de unos minutos y al volver a casa nos dimos cuenta de que en la puerta nos habían puesto un papelote con indicaciones. Y el mensaje destacado de esta notificación es no salir de casa, no salir de casa y no salir de casa. Pero además es bastante específico y nos pide, por ejemplo, que no salgamos a comer o cenar con otros, que no montemos reuniones o fiestas, que no compartamos los platos, cosa que es muy habitual en China, que nos pongamos mascarilla, que nos lavemos las manos y que informemos de nuestra temperatura cada día a través del grupo de WeChat de nuestra zona, tarea de la que se encarga la madre de Lele. También aconsejan abrir las ventanas para que se ventile la casa, desinfectar el hogar en la medida de lo posible y llamar siempre que surjan dificultades. Pero eso no es todo, porque ayer el gobierno local de Danyang notificó una serie de nuevas medidas más estrictas para la cuarentena. Por lo visto, estas medidas vienen del nivel provincial. Ya sabéis que aquí en Hubei últimamente ha habido bastantes sustituciones a nivel político y administrativo. Pero a ver, cuéntanos, Lele, ¿en qué aspectos se ha endurecido la cuarentena? Por ejemplo, antes si querías salir del pueblo en coche, podías pedir un permiso, pero ahora ya no se puede, de ninguna manera. Eso es, por lo visto ahora solo pueden salir del pueblo los coches de la policía, las ambulancias o los de transporte de productos básicos. Ahora las tiendas y farmacias tampoco pueden atender directamente a los clientes. Sí, ya os dijimos hace un tiempo cómo nos estaban insistiendo en que pidiésemos la compra desde casa. Aunque también se podía ir a las tiendas a hacer la compra más o menos de escondidas, pero ahora parece que se han puesto más duros con eso. Además, si eres un caso sospechoso y te niegas a estar en cuarentena, te pueden obligar. Claro, imaginaos que en nuestro pueblo tenemos gente de Wuhan a la que le han pedido que se quede dentro de casa porque son sospechosos de contagio. Y estas personas, pues por lo que sea, no obedecen y se ponen a hacer vida normal o a tener reuniones familiares por ahí. Entonces, si alguien denuncia a esas personas o si la policía los descubre haciendo lo que no deberían, los pueden llevar a centros de cuarentena especiales. Pero tranquilos que no son campos de concentración ni campos de exterminio, que ya nos está viniendo gente con ese tipo de rumores. Además, ahora si violas las normas de la cuarentena, la policía te puede dar un aviso, te puede multar o incluso detener, dependiendo de la gravedad de tus acciones. Y si sales de casa sin tener una razón de peso, en principio te pueden castigar, pero no nos parece que estén llegando a ese extremo. Nosotros no sabemos si vamos a tener problemas para grabar fuera, pero quizás por motivos de seguridad deberíamos limitar todavía más nuestras salidas. Ya ha pasado otro día más y hoy nos han informado de nuevas medidas para la cuarentena. A partir de ahora, en nuestro pueblo, un grupo de vigilantes va a patrullar las calles de noche y de día. Y ya están saliendo algunas noticias de personas detenidas por circular en coche o en moto sin permiso. También han publicado una lista de personas que salieron de su zona sin solicitarlo antes. Pero solo se puede ver su apellido y la zona donde viven. Su nombre está pixelado. Yo creo que con esto nos quieren decir que estamos vigilados. Mensaje recibido. Y sí que esto no suena muy bien, pero lo están haciendo por nuestro bien. Porque es muy duro estar en casa todo el tiempo y siempre buscamos excusas para salir, aunque eso nos ponga en peligro a todos. A mí me parece que esta es una nueva muestra de cómo funciona el miedo en este tipo de circunstancias. Porque esto nosotros lo estamos comprobando día tras día. Cuando las medidas no se endurecen, la gente empieza a hacer vida normal, sobre todo cuando hace buen tiempo. Todos sabemos lo peligrosa que es esta situación. Sabemos las medidas de seguridad que debemos seguir y también somos muy conscientes de las limitaciones que debemos imponer a nuestra rutina. Pero al menos en nuestra zona hay un montón de gente, incluidos nosotros mismos, que de una
una forma u otra siempre nos salimos con la nuestra, aunque sea un poquito. Porque además al mismo tiempo sabemos que tenemos cada vez menos contagios. Aunque estemos en la provincia más afectada de todas, en la comarca de Lele, que tiene 500.000 de habitantes, estamos teniendo en los últimos días un contagiado cada 24 horas y ayer no tuvimos ninguno. Entonces todos estamos con ganas de volver a la normalidad, pero es que si nos dejamos llevar, a lo mejor surge otro foco y todo el sacrificio que hemos hecho hasta ahora no vale para nada. Y yo como sociólogo me estoy dando cuenta de lo extremadamente complejas de gestionar que son estas situaciones, porque por un lado tienes que tomar en cuenta el cálculo racional que podemos hacer como individuos y como colectivo, porque yo a lo mejor como individuo quiero salir de casa, quiero hacer vida normal o quiero escapar de este pueblo, pero desde el punto de vista de los intereses colectivos de la comarca, lo lógico es que yo obedezca las normas, y al mismo tiempo está la gestión de las emociones, porque nuestras decisiones no son siempre el resultado de una racionalidad pura. Y a menudo las autoridades también hacen uso de las emociones, sobre todo del miedo, que es muy efectivo para mantener el orden, aunque esto no es exclusivo de China ni mucho menos. En China, últimamente se está insistiendo mucho en las consecuencias legales de no obedecer las normas para esta epidemia. Sí, por ejemplo, desde hace ya un tiempo se empezó a llamar la atención sobre el hecho de que las personas que estén contagiadas y lo oculten podrán ser castigadas por la ley. Y ciertos medios chinos, y por ende también algunos medios occidentales, han llegado a decir que las personas que oculten su situación de contagiados pueden llegar a ser condenadas a muerte. Pero eso no es así, los jueces en China ya han explicado que la pena de muerte se podría llegar a aplicar en un caso extremo si, por ejemplo, una persona contagiada, que sabe que está contagiada, contagia a otras personas de forma intencionada, ahí está la clave, causando daños graves o muertes. Ya sé que China tiene muy mala prensa en el mundo, pero no es un país en el que te vayan a fusilar por haber ocultado que estabas contagiado. Yo creo que a lo mejor los medios chinos que han desinformado con este asunto, incluidos algunos estatales, lo han podido hacer por puro sensacionalismo o también como una nueva forma de utilizar el miedo. Porque a lo mejor algunas personas leen el titular y dicen, uy, a partir de ahora voy a seguir las indicaciones, me voy a mirar la temperatura, no vaya a ser que esté contagiado, no lo sepa y me acaben condenando. Pero mucho ojo, porque el miedo también puede tener consecuencias no deseadas, lo hemos visto en cantidad de situaciones a lo largo de esta crisis. Y si la gente se llega a sentir demasiado asustada por todas estas medidas de control, también podría ocurrir que algunos intenten escapar como sea. Por ejemplo, ahora han dicho que también va a haber vigilantes por la noche, pero hasta hace nada no había nadie controlando y las puertas entre los barrios estaban abiertas de par en par. Y por muchos vigilantes que pongan, si la gente se llega a asustar demasiado y se empieza a generar paranoia, algunos van a escapar aunque sea por el monte y en burro. Hoy es 19 de febrero, pronto haremos un mes de cuarentena y después de lo que os contamos ayer, quizás penséis que todos estamos muy asustados en el pueblo. Pero la verdad es que hoy hemos visto a gente muy tranquila por la calle, charlando bajo el sol, incluso sin mascarillas. Además, aunque en las imágenes no se ve, han pasado un par de vigilantes y no les han dicho nada. Es que aquí nos conocemos todos y al final es difícil ponerse insistente con los vecinos, aunque tengas el poder. Nosotros sabemos que en el pueblo puede haber gente que lo está pasando mal y que necesita ponerse a trabajar para mantener a su familia. Pero de momento no percibimos que haya una situación de enfado o que se vaya a producir una revuelta, ni mucho menos. Ahora bien, donde sí ha habido una revuelta bastante interesante es entre los jovencitos de este país, porque ya sabéis que ahora millones y millones de niños y no tan niños están dando clases online, y claro, a muchos no les ha hecho ninguna gracia esto. Entonces surgió un rumor de que si dabas una puntuación muy baja a la aplicación que estaban usando, que se llama DingDing, a lo mejor podía ser retirada de internet y se librarían de tener que dar las clases. Pues bien, los niños chinos, que han demostrado ser bastante trolls, fueron de forma masiva a dar la peor puntuación a esta aplicación y en algunos casos llegaron a bajar la valoración hasta menos de 2 estrellas. Pero al final los rumores se desmintieron y los responsables de esta aplicación, que es propiedad de Alibaba, han lanzado una contracampaña bastante divertida. Yo lo voy a admitir, en el fondo estaba a favor de esta revuelta de los niños porque también voy a tener que usar esta aplicación para trabajar. Pero ¿qué le vamos a hacer? Al final habrá que dar clases, oye. Por otra parte, hoy se completará la ronda de chequeos exhaustivos de 3 días ordenada por el nuevo secretario del Comité Municipal de Wuhan.
El objetivo de esta campaña es asegurarse del estado de salud de prácticamente todos los habitantes de Wuhan, y en muchos casos lo están haciendo casa por casa, pero también están utilizando redes sociales como WeChat o llamadas telefónicas. Pronto sabremos qué resultados da esta investigación. Es posible que surja un nuevo pico de contagiados, pero es posible que una vez más esta campaña tenga que ver con una mayor disponibilidad de medios. A medida que la situación mejora, entre comillas, porque el aumento de los contagiados es cada día menor, y a medida que hay cada vez más lugares habilitados para tratar a los afectados, lo normal es que los criterios de hospitalización también se flexibilicen. Y ya sé que somos un poco pesados con esto, pero es que nosotros no podemos traicionar a la realidad, y cada día estamos viendo que se está haciendo todo lo posible para frenar la epidemia. Últimamente hemos recibido muchos comentarios negativos solo por enseñar nuestra situación y por cuestionar a los que siempre atacan a China. Yo sé que mi país ha cometido errores con esta crisis y lo hemos reconocido. También sé que mucha gente nos culpa a los chinos por este virus. Yo esto lo puedo entender porque muchos chinos también culpan a la gente de Wuhan o a nosotros, los de Hubei. Pero aunque algunos nos quieran dividir, los chinos estamos luchando juntos contra esta epidemia. Eso es lo que estamos viendo nosotros en mi pueblo, que está recibiendo mucha ayuda de todo el país. La gente de Wuhan y de mi provincia estamos aislados por el bien de mi país y también por el bien de todos. Pensamos que estamos haciendo un sacrificio para que esto acabe cuanto antes. Por supuesto que vamos a cometer errores. Somos mucha gente y vivimos en un país en desarrollo. Pero vamos a aprender, vamos a mejorar y seguro que si un día esto ocurre en vuestro país, los chinos os vamos a ayudar. Gracias por todo vuestro apoyo y vuestros ánimos. Hasta la próxima.